Pues muy buenas tardes. A nombre del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos, de la Secretaría de Turismo, que dirige nuestro buen amigo el arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, y del gobernador del estado, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, les damos la más cordial bienvenida a esta interesante plática que nos va a dar nuestra querida amiga, la maestra Elena Rodríguez de la Tejera. Actualmente ella es consejera municipal de nuestro Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos en Río Verde. Asimismo, es la cronista eh, municipal de dicho municipio. La maestra ha sido gran forjadora de muchas generaciones en las cuales pues han salido por ahí muchos muy buenos rioverdenses, políticos, empresarios, eh, eh, educadores. La maestra es una total erudita en la cuestión de la historia de la zona media y de la historia de nuestro querido municipio de Río Verde. Queda con ustedes la maestra Elena Rodríguez de la Tejera. Adelante, maestra. Muy buenas tardes. Les vamos Muy a pedir buenas de favor, tardes. les vamos a pedir de favor que a todos los demás integrantes que están presentes, participantes, tengamos nuestro micrófono apagado para que no se nos vicie y se escuche perfectamente bien la plática, la interesante plática de nuestra querida maestra. Por su atención, muchas gracias. Adelante, maestra. Sí, buenas tardes. Me da mucho gusto que me permitan hablar sobre mi querido Río Verde, mi tierra donde nací. Entonces, quisiera empezar a plantear un poquito desde la prehistoria. Río Verde tiene fósiles, tiene lugares donde se han encontrado diferentes esqueletos, fósiles. En el Cretácico también parece que hubo conchas, trilobites. Somos un estuche de monerías en cuanto a eso. Tenemos, justamente hace unos días nos hicieron llegar de forma anónima unos pedazos de resto de mamut al museo donde yo también trabajo. Eso es parte que me gusta mucho. Pero también necesito platicar que antes de que llegaran los españoles y antes de que anduvieran los chichimecas sueltos por aquí, hubo una cultura del 900 al 1200 después de Cristo, que se le ha llamado la cultura del Río Verde o también cultura pipera, porque son infinidad de pipas de cerámica las que se han encontrado por ahí en Cuecillos y todo. La historia de Río Verde ha sido estudiada en cuanto a sus yacimientos arqueológicos por algunos estudiosos arqueólogos como Michelet. eh, y bueno, pues aquí lo importante es que de esta época, de la época de la cultura del Río Verde, encontramos varios yacimientos casi por todos lados. Casi a veces en la esquina de aquí su casa escarbaron para un poste telefónico y salieron pedacitos de idolillos. Casi en muchas partes de Río Verde se asentaron estos eh, personajes que algunos dicen que venían de la Huasteca, o de Papán, digo de Veracruz, perdón, pero también parece ser que tienen mucha influencia de Teotihuacán. Esto es lo bonito. Se ha tratado, se hizo un museo, estamos cumpliendo 25 años este año, en enero, que para el resguardo de todas las piezas arqueológicas hay trabajos muy bonitos, hay de piedra, hay vasijas, y son muchos y muy diferentes los estilos. Entonces, yo recuerdo de niña haber ido a Plazuela antes de que hubiera carretera a San Ciro y pasábamos por un lugar que se llama la Puerta del Chinte, que ya no volví a encontrar jamás,
pero me entero que el Chinté es una población muy antigua que cuando llegaron los primeros conquistadores todavía encontraron restos, la encontraron ya muy derruida. Posterior a esta época que florece la cultura del Río Verde y que como todas las culturas sabemos de repente desaparece, no sabemos bien por qué. Se quedan 500 años las tierras sin trabajar, sin vivir, más que por los pames o chihuis y algunos otros grupos de chichimecas. Y en estos 500 años, pues las tierras como que descansan, ¿verdad? De hecho, para 1524, 1560 por ahí, empiezan a venir los primeros conquistadores. Curiosamente, aquí en Río Verde, no vinieron primero los frailes como sucede en otro lugar, sino que vienen conquistadores. Alguno de ellos, el primero parece ser que fue el indio Conin, más conocido como Hernando de Tapia. A él lo mandaron a ver, a investigar cómo y acabar. Le dijeron que tenía que acabar con todos los seres vivientes. Afortunadamente, pues no acabó de suceder así. Y después, un poco más adelante, en 1557, viene también otro conquistador y bueno, estuvo también antes de él, estuvo Fray Bernardo Cusin, pero conquistadores tenemos también a Chicalchanchímic, es de eso, él era de origen, era originario, era pariente del emperador Moctezuma y viene para acá. Yo no sé, se han de haber corrido las noticias allá muy a la mano, muy bien, porque viene un gran personaje que es Fray Juan de San Miguel. Este Fray Juan de San Miguel había hecho mucho trabajo allá con los purépechas, allá en Michoacán, lo que ahora es Michoacán. Fundó varias ciudades, construyó presas, diseñó las ciudades, puso artesanías. Y lo difícil es que parece ser que por Río Verde nada más como que pasó y se siguió hacia el oriente del estado. También aquí empezamos a ver que ya es tal vez sea el primer fraile que llega. Él va a dar noticias de la riqueza de las tierras de aquí y después va a venir a visitarnos, entre otros frailes, va a venir a visitarnos Fray Juan de Cárdenas. Fray Juan de Cárdenas llega aquí como por 1607 y empieza a cristianizar y empieza a hacer labor para convertir a los indios, para pacificarlos también, aunque ya habían llegado muchos otomís antes, ya no estaban tan salvajes, aunque sí se escondían un poco de los españoles. Este Fray Juan de Cárdenas recorre muchos lados y bueno, yo pienso que es más bien el descubridor de todas estas tierras. Sin embargo, él se regresa a su convento de Quichú o de San Miguel el Grande, no recuerdo bien. Se regresa y luego cuando viene otra vez ya trae a Fray Juan Bautista de Mollinedo con otros frailes. Fray Juan Bautista era español, Fray Juan de Cárdenas no era español. Entonces yo no sé si tenga que ver que le demos a veces más mérito o las actas de fundación de todos los lugares que fundaron aquí, pues están firmadas por Molinero. Aquí en Río Verde se funda en 1617 la custodia de Santa Catarina Virgen del Río Verde. Al fundarse esta custodia, vienen aquí, hacen un templo de Bajacaré, que no hacen ninguna construcción muy grande, y de aquí va a ser el lugar donde van a partir para otras misiones, para fundar otros lugares, como por ejemplo Lagunilla, Rayón, eh, Alaquines,
industria del maíz y otras que están en el estado de Hidalgo. Y un poco más adelante, para 1627 aproximadamente, la convierten en custodia, la misión de Santa Catarina. Entonces queda como custodia de Santa Catarina Virgen y Mártir del Río Verde. Y aquí se llevan los insumos necesarios para empezar a fundar otras colonias, tanto en el estado que ahorita ocupa San Luis Potosí como en el estado de Tamaulipas. Allá también fundan Tula, Jaumabe, etcétera. Posteriormente a esto viene otro, se queda un poco tristona y abandonada la zona porque tenían los chiwi o pames, eran como que los más tímidos, no eran tan agresivos como el resto de los chichimecas. Entonces ellos se desaparecen y vuelven a aparecer y se desaparecen. Y, cuando se marchan a fundar más misiones y quedan algunos pocos aquí, viene otro fraile fundador que hace las misiones de Alaquines, de San Nicolás de los Montes, Alaquines, y de Alaquines creo que San Nicolás de los Montes, son dos, que las dos llevan el nombre de Alaquines. Entonces, yo digo que Fray Juan de Cárdenas viene a ser un gran apóstol de la región, pero ya me ando regresando. Entonces, en 1627 se forma la custodia ya como tal, ya con otros pueblos que ya no solamente son los que cercanos aquí, sino también ahí más lejanos. Y van quedando algunos frailes allá en esas otras misiones que se van formando, que van a depender de la custodia de Santa Catarina. Entonces, yo he recalcado mucho que tenemos eso. La custodia de aquí se fueron a fundar diversas poblaciones. Tuvo mucha importancia la custodia. Después, en 1753 al 56 más o menos, se forma la fundación de la villa, que después sería la villa de Pastora, en los terrenos pertenecientes a la hacienda ay, perdón, a la hacienda de Angostura, de Santa Rosa de Angostura. Y ahí, en sede el conde de Mora y el capitán Escandón fundan ese pequeño lugar para que ahí los indios, pames o chihuis puedan vivir tranquilamente, pero pues les dan unas tierras que en realidad no sirven, es el pleno llano de aquí de Río Verde, no hay abundancia de agua como acá en el resto del municipio, es un lugar más bien inhóspito. Sin embargo, pues hay que reconocer que forman y van a fundar la población, se reparten las tierras, pero también van a hacer una iglesia. Esta iglesia es una preciosidad, es una joya del llano de Río Verde. Está hecha de piedra negra de ahí, de la localidad. De hecho, la fundación fue la Divina Pastora de las Piedras Negras. Entonces, ahí era para congregar, para convertir, y se les dio ayuda también. Después de esta iglesia, esta fundación de Pastora que deberían de conocer todos porque es toda una maravilla, con retablos, con altares, con oro, bueno, es una preciosidad. Lástima que no sea arquitecto para poder describirla de otra manera. También, un poquito después, en el año de 1743, aparece la fundación de lo que sería la iglesia de Río Verde. Pero aquí hay un pequeño detalle. Río Verde se fundó en un lugar que se llamaba El Pocito. Y este pocito actualmente queda en Ciudad Fernández. Entonces, para poder manejar todo
que se estaba solicitando una villa de españoles a la corona y no, cuando se las conceden, les conceden en los terrenos que están aledaños al Pocito, que está en la orilla del Río Verde también. Y ahí se funda el pueblo de españoles de Santa Elena, o del dulce nombre de Jesús, y después Villa de Santa Elena. Se funda. ¿Y qué pasa con los indios? Pues le hacen un pueblo de indios, se vienen a un lugar que se llama el Palmar, que es para que sea el pueblo de indios. Y en el Palmar es justo, yo creo que empezaba donde está la iglesia, la parroquia de aquí de Río Verde. En la parte de atrás se encontraba muy cenegoso, había ciénegas. Mi abuelo decía que iba a cazar patos de niño, allá atrás de la iglesia. Ahora es un barrio que después se llamó barrio de Tuxtepec, después de cuando en el Porfiriato, cuando los pleitos, eso. Y pero la iglesia de nosotros se funda de manera más rústica, le empiezan a ponerte como de bajareque, como ya con piedra, le empiezan a poner techos de paja, se empiezan a poner eh, el convento, la parte del convento, y tarda mucho tiempo, tarda muchos años en terminarse de construir. Yo creo que fue como hasta 1835 más o menos. Después van creciendo para 1700. Todas las construcciones ya que conforman el centro de Río Verde si ya se había hecho el trazo por los franciscanos, se había hecho el trazo de la ciudad, empezamos a ver edificaciones nuevas, empezamos a ver el paisaje cambiando. Vamos a darnos cuenta, por la primera hacienda que hubo aquí, que era del jabalí, fue del capitán Lazo de la Vega y Ponce de León. Y ahí se va a conformar la hacienda más grande de Río Verde de este lado del río, del lado donde nos encontramos para el sur del Río Verde. Esta hacienda empezó como una estancia ganadera y empezaron a sembrar caña de azúcar. Entonces la caña de azúcar y los naranjos que trajeron los franciscanos fueron los que después le van a dar una gran economía a Río Verde. El, eh, la caña de azúcar hace que se transforme el paisaje, igual que las haciendas. Vamos a transformar el paisaje campirano porque, bueno, se viene la construcción de esa hacienda de Nuestra Señora del Rosario del Jabalí, pero tenemos otra cantidad de haciendas muy grandes, como San Diego, como la Angostura, que es la más grande incluso, me parece que del estado, y la de, ¿cuál es más? La Boquilla, Cieneguilla, algunas se van a desprender, los ranchos se van a desprender de estas haciendas muy grandes, ya a la posteridad. Entonces, al iniciarlo de la caña de azúcar, empezamos a utilizar, parece que el primer fraile que vino, él sí tenía conocimientos de cómo el fray Juan de San Miguel, de cómo hacer canales para riego aprovechando las aguas de la media luna, porque eso hizo allá en Uruapan, por aquellos rumbos. Entonces, viene a hacerse canales para poder regar todas las tierras que siempre han estado regando la media luna. Aquí, eh, incluso hay un ancestral pleito entre las aguas de la media luna, que si pertenecen a los de Río Verde, que si pertenecen a Ciudad Fernández, tenemos ese problema. Pero ese cultivo que empezaron ahí de caña de azúcar va a hacer que se note la aparición de una serie de molinos y trapiches, molinos de caña, que cambian el paisaje, que todavía en los años 50 o 60 del siglo pasado, pues volteábamos para cualquier lado en el campo y veíamos
los chacuacos o chimeneas de estos molinos, y obviamente la mayor parte pertenecían a las haciendas, ¿no? Cada hacienda iba teniendo su molino, y Río Verde yo pienso que antes que ser naranjero, que ya no lo somos, porque la naranja se da más en el refugio, que fuimos cañeros. Y esta caña también al paso va a cambiar un poco la estructura de las casas, porque muchos de los techos que se hacían en las casas de adobe de aquí de Río Verde tenían el techo con zacate de cubierto, hecho de zacate de la caña, de las hojas que se le arrancan a la caña. Aquí no se quemaba, nunca se quemó la caña, sino que con esas hojas servían para techar y servían para hacer cualquiera otras cosas. Ah, este es muy bonito el paisaje que nos vino a dejar los molinos de caña. Eh, Quisiera yo que hubieran conocido, yo conocí a algunos trabajando todavía, y pues ahora están destruidos casi en su totalidad. Es muy triste. También en esta época que tiene auge económico, pues también las haciendas, ¿no? De hecho, eh, hay haciendas que son muy productivas. Decían que la hacienda del Jabalí era el granero de Río Verde, porque tenía mucha producción de maíz y de muchos insumos que eran necesarios para aquí, para comercializarse aquí. Allí está otra de las grandes haciendas. También está la de San Diego, de las más conocidas, que perteneció a un primo de Fray Juan de Cárdenas, que también tuvo muchos terrenos desde toda esta parte de Río Verde hasta casi llegar a Tampico, dicen. Y él fue el que hizo la hacienda de Cárdenas, en la ciudad de Cárdenas, San Luis Potosí. Por eso se llama Cárdenas, por el dueño este. Después esas propiedades fueron perdidas, y luego las compra en Almoneda el arzobispo, que va a ser arzobispo de Manila, de Rojo y Vieira, Manuel Rojo y Vieira, y se vuelven a quedar porque, bueno, a él lo acusan de andar conspirando contra los reyes, y le quitan todos los terrenos, y vienen a quedar otra vez aquí en Río Verde. Se compran en remate, los van a vender. Y pues hay otras haciendas muy interesantes. Está también esa de Angostura, que es preciosa. Allí también hubo, me parece que fabricaban telas, o cuando menos el algodón, harinolina se llamaba. Este, y eran demasiado productivas, tenían su tienda de raya, tenían toda completa sus fábricas, sus casas, habitaciones, tenían sus iglesias. Eso es parte del paisaje que se ve acá entre el verdor de Río Verde, porque somos un lugar muy lleno de color verde, no nada más el río. Tenemos también, bueno, el auge de la naranja también tuvo un auge importante un poquito más adelante. En 1700, como 38, se construye la hacienda de la Boquilla. Y también es muy importante la hacienda de la Boquilla. Estamos realmente rodeados de haciendas que fueron muy importantes y muy productivas en toda la colonia, y después, pues, todavía en el Porfiriato todavía seguían teniendo su brillo, ¿eh? Esta Boquilla era del rey chiquito, que era don Florencio Barragán, así le decían el rey chiquito, pues porque tenía mucho poder, sobre todo poder político y económico aquí en la región. Él nació en Río Verde, pero estaba más en Ciudad del Maíz con sus parientes de allá. Luego tenemos que viene la época de la independencia, pero en la época de independencia en Río Verde
no hubo gran cosa, si acaso alguna escaramuza por ahí, pasaron el 25 de febrero de 1811, eh, pasó Herrera y Blancas, y después se van rumbo a Ciudad del Maíz, pero aquí no se sabe que haya habido alguna masacre, un ataque o algo. Hay un lugar que se llama la Puerta de la Guerra en San Diego, donde hubo una escaramuza, pero fue más adelante de la independencia. Esta escaramuza, esta puerta de la guerra estaba de la hacienda de San Diego, es una entrada a la hacienda de San Diego. Este, Paredes Arrillaga, que llega a combatir a los levantados de la Sierra Gorda por ahí en 1817. Ya sabes que la Sierra Gorda, pues es un nido de guerrillas, ¿verdad? Sí, allá siempre se andaban levantando y peleando. Tenemos también varios levantamientos armados, porque ya para 1853, mm, no, 1847, Eleuterio Quirós se levanta en la Sierra Gorda apoyada parece que por los hermanos Verástegui, cuando menos por Manuel Verástegui. Se levantan querían repartir tierras y tenían un plan regenerador de la Sierra Gorda. Y ellos sí, muchas veces vinieron aquí a Río Verde, atacaron, eh, se fueron a San Diego, tomaron la hacienda, dejaron a la familia. eh, bueno, eh, los reyes decían que se había electo, no, no es cierto. Ay, perdón, estoy nerviosa. Luego viene en 1853 que la revuelta de los potosinos, que había un directorio de los rioverdenses, pero había un directorio de Río Verde en el que participaban los Verástegui y los Barragán, gente que tenía mucho poder político en esa época aquí en Río Verde. Y es donde se da el ataque que cobra la vida de Julián de los Reyes en San Luis Potosí y que es atribuido al grupo Río Verde. Entonces, que porque había enviado una cuadrilla el directorio de Río Verde, cosa que aquí alegamos que no, pero bueno. También esta influencia que tuvieron durante la Reforma y durante casi todo el siglo XIX, los Barragán, los Verástegui, hubo gente muy importante, los Moctezuma. También tenemos que durante el Segundo Imperio, Tomás Mejía atacó al pueblo de Río Verde porque aquí se encontraba en la plaza, que tenía la plaza tomada Mariano Escobedo, y se da una escaramuza aquí en donde se sube Mariano Escobedo a la torre de la iglesia y desde una esquina le tira cañonazos Mejía, y a eso le achacan que si se derrumbó la torre a causa de los cañonazos, que si nada más le voló un florero que tenía ahí de adorno, y que al bajar por las escaleras desde la torre Escobedo, Mejía lo captura y lo mete preso en la esquina de la plaza principal, en una casa de la esquina de la plaza principal que pertenece a la familia Tenorio. Incluso es aprendido con él también, con el general Tenorio. En la esquina, esa famosa, pues nos haría falta como ponerle una plaquita a quién estuvo ahí, porque yo digo que tanto Mejía como Mariano Escobedo fueron grandes
guerreros y grandes héroes. De Mejía se dicen que era malo, pero pues hay cosas extrañas, a veces lo juzgamos mal, pero se dice que él deja escapar a Escobedo, a Mariano Escobedo. Hay varias versiones en donde lo deja escapar. Yo he leído varias que dicen que en Jalpan o cerca de Jalpan, Querétaro. Entonces, cuando le perdona la vida y lo ayuda a huir y se va, él le dice él que no se le va a olvidar, que cuando necesite lo va a ayudar. Y no se pudo porque cuando el fusilamiento de Maximiliano le ofreció eh, Escobedo a Mejía que lo, que no lo fusilaran, y él dijo que si no, que si perdón, que si Maximiliano no era liberado también, entonces no. Bueno, de aquí van a partir otras historias que ya ustedes investigarán por ahí, porque pues a veces a lo mejor son más rumores. Entonces él le facilita la fuga a Tomás Mejía. Ya en la República restaurada, vamos a ver que Río Verde ya contaba con teléfono y con telégrafo, sobre todo estaban en la hacienda de la Angostura de los Espinosa y Cuevas, y todo, después desaparece la línea telegráfica, pero se vuelve a atender durante la época porfirista. Entonces, también en el porfiriato se van a empezar a buscar la manera de introducir el ferrocarril aquí en Río Verde y se hacen tratos con, perdón, se hacen tratos con la línea San Luis Tampico del ferrocarril central mexicano y no logran que pase por Río Verde. Parece que una de las pruebas es el piojito que sale de San Luis a la Sierra de Álvarez y pasan acá a Río Verde y se mueve todo el pueblo de Río Verde queriendo ayudarse, viendo terrenos y todo, pero yo creo que el poder económico o el político de los Espinosa y Cuevas y de los Díez Gutiérrez para que pase por Cárdenas, pues no deja que el ferrocarril pase por Río Verde. Pues ya por 1902 por fin se inaugura una ramal San Bartolo Río Verde. Este ramal va a conducir eh, a los carros del ferrocarril para entroncarse ahí en San Bartolo con el Central Mexicano y así poder llevar pasajeros, y también había que llevar carros, se podían sacar en carros de ferrocarril las mercancías que iban de aquí de Río Verde. Entonces, esto obviamente puede, o más bien dicho, cae en un monopolio de algunas personas que apartaban los carros hasta con años de anticipación o compraban sus propios carros y decían que no podían sacar la mercancía, todavía no teníamos carretera San Luis, era más largo, y se hizo ahí una especie de monopolio. También, me gustaría decir el tipo de las casas que son de aquí de Río Verde. Por ejemplo, cuando yo era chica por los 50, ya tengo 75 años, cuando era por los 50, las casas todas eran seguidas, ¿no? Las paredes seguidas y todo, pero tenían la característica, muchas de ellas, que tenían un zaguán grande a la entrada, por donde podría caber un carruaje, aunque a veces los carruajes estaban afuera y los zaguanes eran como donde se sentaban luego a platicar con los vecinos. Las casas eran principalmente de adobe y con techos de paja, con techos de paja o de la sobrante de la caña del maíz, con las habitaciones alrededor, muchas veces con arcos, pasillos y en el centro un patio, y para la parte de atrás casi siempre solía haber una huerta de naranjos.
Y estas huertas de naranjos, cuando yo era chico, pues las chicas las gozábamos a más no poder, ya que en todas las casas de mis compañeras, en la mía no, pero de mis compañeras y de mis abuelos, por ejemplo, sí había huerta de naranjos y ahí jugábamos, comíamos naranjas y pues, era muy bonita la época. Era un Río Verde que yo sí extraño, era un Río Verde más congruente en su arquitectura, todo se parecía, pero pues tiene que llegar la modernidad. Y con la modernidad van a llegar otras técnicas de cultivo y con la modernidad va a llegar también, por ejemplo, en la Plaza de Armas había dos casas muy antiguas, una era la de la Boquilla, que era la casa de los portales chicos, y había la casa de los portales grandes. Y en la casa de los portales chicos se construye un hotel a toda modernidad, que es el que actualmente es el Hotel Plaza y está muy bien y está en servicio todavía, pero sí cambian el paisaje de todos los alrededores de nuestra Plaza de Armas. Eso pues ha dolido y se sigue destruyendo, cada vez vemos menos casas de las antiguas porque en aras de la modernidad no se puede hacer nada, aunque hemos hecho la lucha a veces, nos echamos de enemigos al pueblo y no se puede. Pero ya, después se abre la carretera a Río Verde San Luis, allá por los 50, y ya empieza a cambiar un poco también el transporte de todos los insumos que se producían aquí en Río Verde y la naranja y todo. Cuentan que la naranja dejó de ser un negocio cuando se abrió la carretera Río Verde Valles, porque allá les costaba menos producir la naranja y que aquí salía más caro, entonces venía un poco más económica la de allá. Todos estos cambios, pues luego casi lloro porque era un Río Verde tranquilo, bonito, andábamos todos por la calle, chiquitillos, jugando, íbamos a la escuela solos, regresábamos solos de la escuela, este, se reunían las familias en días de campo en un lugar muy bonito que se llama el del Ingenio de San Marcos, allá por el lado del Puente del Carmen, ir a la iglesia del Puente del Carmen también, que tiene su torre, tiene cazuelas adornando la cúpula de la torre, en la parte más arriba. Y pues bueno, no sé qué otra cosa, como que me quise extender mucho y sé que me iba a faltar tiempo y entonces estoy como acortando todo. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran preguntar. No, adelante, adelante, maestra, el tiempo es todo suyo. Si tiene Bueno, alguna otra información. pues sí, me gusta mucho, si quieren regresándome al tema de la Fundación de Río Verde, me gusta mucho hacer hincapié en que antes de que Río Verde se fundara, que vinieran los conquistadores, que estuvieran los chihuis o pames, conazis, cascanes, huascamas, como se llamen, que hubo esa cultura del Río Verde, porque mucha gente confunde que los cuisillos o moctezumas que han dejado esos montículos llenos de tesoros prehispánicos, que los hacían los pames o chihuis. No, no, esa fue una cultura que tuvo su auge, que se han encontrado piezas que venían incluso en la calle Matamoros, y aquí donde se encuentra el Museo de Río Verde, le decían la calle de los Cerritos, porque estaba llena de esos huesillos. Ahí se encontró una vasija de origen prehispánico, pero dicen que es inca. Entonces, nos explicaban que la red de comercio era muy, muy grande por toda América en aquellos tiempos prehispánicos. Y y yo pienso que sí, porque
Se han destruido aquí juegos de pelota, por ejemplo. Se han encontrado juegos de pelota, los destruyen. Una persona encontró las piedras y con eso se hizo el cimiento de sus casas. Hay bases así como poblaciones aquí cercanas, como cercanas a la media luna, mejor ya no digo bien dónde. Pero esta media luna también fue un centro ceremonial para nuestros antiguos prehispánicos. Piensan que ahí se ofrendaban, porque se encontraron cantidad de idolillos, algunos incluso con oro. Se encontraron huesos de mamut y hay unos árboles petrificados ahí. Todas esas piezas fueron saqueadas en el siglo pasado con lo que decían que se le iban a llevar al Museo de Antropología de México. Un compañero de nosotros del museo dijo trabajar en el Museo de Antropología y que había una bodega donde estaban guardadas todas las piezas de aquí que se habían llevado de la media luna. Vinieron un grupo de buzos y descubrieron la media luna como lugar de buceo, pero antes de hacerlo, un paraje excelente para el buceo y para turistas, antes de eso se llevaron todo lo arqueológico que había y nos dejaron a los rioverdenses sin media luna. Desgraciadamente la media luna ahora que platicamos de ahí, ¿te acuerdas cuando la media luna era de los rioverdenses? Que no había casi gente ahí de paseo y ahora ahora pues es un lugar turístico con los precios de los lugares turísticos. Ya casi los rioverdenses a veces hasta nos prohíben ir cuando es temporada alta de turismo. También el hacer hincapié vuelvo, insisto, en los molinos de caña. Aquí lo que se producía era piloncillo, más que nada. Azúcar, dicen que en San Diego se llegó a fabricar azúcar, pero los demás eran de piloncillo y se sacaba muchísimo piloncillo. Y a raíz de eso nos acordamos que íbamos a los molinos por las tardes de diciembre, enero, esos meses fríos con olor a molienda aquí en el pueblo. Nos íbamos temprano allá cuando iban a sacar el piloncillo a la fabricación de unos dulces que se llaman batidos, que es como un piloncillo más chiquito, pero que se les ponían de todo tipo de semillas, según tuvieras cacahuates, ajonjolí, semillas de calabaza, cascaritas de naranjo, semillitas de anís, y a veces también quien tenía más pues le ponía nuez y le ponía piñón, pero el general era eso, y de ahí la hechura de las chancaquillas. En los molinos íbamos también en las tardes, mientras las mamás hacían el batido, nosotros cogíamos una caña, íbamos a que nos la pusieran, la metieran entre una de no recuerdo cómo se llaman, unas charolas enormes, bateas, pues, donde estaban cociendo la caña, y nos daban la caña con envuelta toda así en esa melcochita, y así nos la veníamos comiendo, y como nos sobraba, después como estaba como elástica, la estirábamos mucho, hasta que se hacía blanca y también teníamos charamuscas aquí y trompadas. Todo eso ya desaparece. Desaparecieron muchas cosas que me tocó vivir en el siglo pasado apenas. Ya han desaparecido porque desaparecieron todas este tipo de empresas como los molinos, como las haciendas, los huertas de naranja, etcétera. No sé, ya, ¿qué más agregar? Porque me fui por un lado y por otro. Entonces, pues quiero nada más agradecer que me hayan invitado. No sé manejar bien esto del Zoom. Estoy un poco nerviosa con el aparatito, pero
Muchas gracias por la invitación para que supieran algo de nuestro querido Río Verde. Es un lugar muy bonito. Los invitamos a que vengan. Tiene un clima agradable, tiene las aguas de la Media Luna y de los canales de la Media Luna y los parajes turísticos. Son tibiecitas, están a 36 grados centígrados. 30, por ahí. No te quieres salir, si hace frío, estás en el agua muy a gusto. Ahí existe la salida, pero pues no sé, espero que les haya gustado esto poco que pude alcanzar a platicar de mi Río Verde. Así es, maestra, pues muchas gracias tan interesante plática que nos fue llevando a recorrer varios pasos de la historia, tanto de nuestro querido Río Verde como de nuestro estado de San Luis Potosí, algunos temas que yo en lo particular desconocía, como esa batalla de Tomás Mejía con Mariano Escobedo, en el cual pues prácticamente Mariano Escobedo le perdona la vida, ¿verdad? Sí, lo de Mejía a Escobedo. Mejía Mejía le Escobedo. perdona, Ah, sí, perdón, sí. lo salva. Y y lo de lo de lo que usted también comentó sobre ese indio de Conín. Conín, recordemos Sí, que en el estado de Querétaro inclusive hay una estatua de, ¿qué será? De más de 20 metros a la salida sí, de Querétaro rumbo a México. Es muy sí. emblemático el indio Conín en el estado de Querétaro, ¿sí? Y Entonces, también en Michoacán, en Michoacán, sí. Querétaro y parte de Guanajuato, Es por ahí que a también. nosotros todos los, sí, también de Guanajuato. Nosotros la conquista nos llegó a través de la Sierra Gorda. Y nosotros, nuestra Exactamente. Sierra Gorda limita con Guanajuato, con Querétaro, con Hidalgo. ¿Sí? Río Verde en una parte limita con Querétaro. Digo, perdón, Exactamente, con así es. Guanajuato, sí, con Con Querétaro, Guanajuato. Con Guanajuato y con con Querétaro, Guanajuato, sí, porque inclusive con por Querétaro, ahí San Siro, el vecino sí, municipio de San Ciro, por ahí hay un lugar que se llama Corral Quemado, que sí, al bajar, al llegar a esa comunidad y subir 300 metros más arriba y empezar a bajar, ya es el ya, estado de Guanajuato. de Guanajuato. Sí, Sí, ahí sí, convergen, ahí, es el lugar tres, me parece que son tres, es Río Verde, Guanajuato y Querétaro y, no, sí, San Siro, Guanajuato y Querétaro. San Luis así es. Potosí, Guanajuato y Querétaro. Por aquí Sí, tenemos un mensaje de la compañera Carmen. Muchas gracias. sí. Muy interesante el tema. A su consideración, ¿qué municipio de la zona media cuenta con más vestigios? Le pregunta Carmen. De la zona media, pues puede ser Río Verde, Ciudad Fernández, este, lo más que he visitado yo por San Siro, porque estaban muy a las faldas de, ¿cómo se llama? De la Sierra Gorda, somos el límite natural, y atravesando el Río Verde para la parte norte, es el llano, ahí está más deshabitado. Probablemente llegaran a encontrar algunas flechas o algo, pero por ejemplo aquí en la orilla norte, la orilla sur del Río Verde, la que da más para el pueblo, en donde quiera hay vestigios prehispánicos. Está en Lagunillas también, sí, está, toda la región media tiene esos vestigios. Así es, maestro. Bueno, si alguien más desea hacer algún otro comentario, alguna felicitación hacia la maestra, con todo gusto. Está el micrófono abierto para platicar con ella. Pueden abrir sus micrófonos para algún comentario, alguna pregunta hacia la maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Guerrero
y estoy a sus órdenes en la Delegación de Turismo de la región del Altiplano, que está ubicada en Matehuala. Ah, Maestra, pues muchísimas gracias por todos sus conocimientos, y coincido mucho en lo que ahorita comentaba, que afortunadamente se difunden los municipios, se difunden los lugares, se difunden los atractivos turísticos, pero el turismo así como da también quita, de tal manera que luego los lugareños parecemos extraños en nuestro lugar sí, de origen. Es un fenómeno que también se ha estado dando, se da y se desarrolló en Real de 14, pero yo creo que este tipo de conversaciones, esta labor que en este caso a través del Consejo de Patrimonio, en mi humilde opinión es lo que pretende, ¿verdad? sí, Que hagamos conciencia, que eh, tengamos esa sensibilidad precisamente para no caer en ese olvido, que yo creo que es lo peor que puede pasar. Hay cosas materiales que no están en nuestras manos, pero me parece que este testimonio como el suyo y el de tantas otras personas que en estas conferencias, hablo por mí, ¿verdad? Que hemos aprendido, que tomamos nota, yo creo que es algo muy, muy importante, y en lo personal, pues me gustó mucho su plática porque no está apoyada en ninguna presentación que estamos tan acostumbrados a luego ver. Eh, es prácticamente pues su conocimiento puro. Muchas gracias, maestra, y gracias a los compañeros también. al contrario, muchas gracias por esperarse. Bien, pues buenas tardes. Miguel Ángel Herrera Buenas- Domínguez, cronista de Rayón. Eh, Muy interesante su plática, muy concisa, muy resumida, ¿verdad? Que dije que estaba nerviosa, no se le notó nada. Fue muy interesante. Y yo me llevo como valor agregado pues la información que tuvimos acerca de las primeras exploraciones ahí a Río Verde, que vienen siendo las primeras exploraciones acá para Rayón, Sí, antes de sí, 1617. Así que, para, pues, toda esa información, muchas gracias. sí que también Rayón no se fundó donde está ahorita, igual que Rivera, se fundó en Gamotes. Sí, se fundó la misión de San Felipe de Jesús Gamotes por los mismos Sí, fundadores. Verde, con los mismos, sí, exacto. Tenemos la misma historia en común, todo el principio, este de la custodia y de las misiones. ese fue mi Y valor. no, yo creo que de todo, porque yo creo que una hacienda podía pertenecer a Rayón y a San Ciro al mismo tiempo. Y así, o sea, estamos muy comunicados, toda la zona media, muy parejitos en lo que nos sucedió, ¿verdad? Rojo y Vieira tenía, acá era Obregón, era esa, También, acá tenía esa, le quitó a los sí, hijos. sí, tenía, se fue mucho, mucho lo que se adueñó, porque le fue fácil, se lo vendieron fácil, ¿verdad? Pero bueno, pues muchas gracias por escucharme. Así Y es. ¿Alguien más desea hacerle algún comentario a la maestra, alguna felicitación? ¿Una pregunta? Bueno, pues, maestra, nos dio mucho gusto haberla tenido en este diálogo virtual que organiza el Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos. A nombre del gobernador del estado, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, del secretario de Turismo, el arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, pues le damos las gracias a usted por tan importante y tan ilustrativa eh, plática que nos dio y nos hizo llevar a ese hermoso municipio que es Río Verde. Por su atención, maestra, le agradecemos de antemano al nombre del arquitecto Juan Carlos Machinena su tiempo, su valioso tiempo para brindarnos esta información. Muchas gracias a todos. Los esperamos en 15 días en otro interesante plática
en otro interesante tema dentro de nuestros diálogos virtuales del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos. Por su atención, muchas gracias y que tengan muy buena tarde a todos ustedes. Buenas tardes.